Poeta callejero, Rosado se llama esa canción, a raíz de las protestas que se han generado y de las 1001 razones que tenemos los dominicanos para protestar. Y siempre existen estos reaccionarios que critican el libérrimo derecho de la gente a salir a las calles a defender su libertad. Esos mismos que criticaron a las mujeres de clase media alta que tomaron un fusil en la guerra de abril para defender la dignidad nacional. Esos mismos son los conservadores que criticaron a los motoristas que salieron frente al Congreso a defender la Constitución de la República. Son los mismos que hoy critican a los supuestos popis, jóvenes de clase media alta y de clase alta, que salen a defender el derecho que tenemos los dominicanos a votar, a elegir nuestros representantes y a defender nuestra democracia. Son los mismos ignorantes que no saben que si hoy nos llamamos dominicanos es gracias a un popi que se llamó Juan Pablo Duarte. Le agradecemos siempre a Dios, nuestro Padre, el Todopoderoso, que nos da la vida, las fuerzas, la energía para estar en esta, la emisora más escuchada y relevante de la República Dominicana, Sol 106.5 FM, junto al Dream Team de la comunicación nacional, en el programa más influyente del fin de semana, El Sol de los Sábados. Miren, estamos viviendo momentos muy tristes de nuestra democracia, inéditos. La verdad es que lo que pasó el domingo pasado fue una tragedia institucional que incluso reafirma ciertos prejuicios que hasta países desarrollados tienen de nosotros debido a que nos ven como una democracia en pañales. Nos ven muchos países de la comunidad internacional como una nación atrasada y lamentablemente, queridos hermanos, les estamos dando la razón. Nosotros creíamos que habíamos superado lo que se conoce como democracia electoral. Creíamos que ya podíamos considerar seguro el hecho de que cada cierto tiempo, cuando se agota el periodo constitucional, los dominicanos íbamos a votar y a elegir a nuestros representantes de manera legítima, de manera democrática. Y hasta en eso hemos fallado. Hace unos años éramos ejemplo de procesos electorales. Recuerdo que inclusive dominicanos iban a naciones latinoamericanas y hasta europeas, de la Europa del Este, a dar lecciones de cómo se deben realizar procesos electorales. Eso se quebró. El domingo pasado, lo que considerábamos ya teníamos asegurado, cayó. También eso falló para el pueblo dominicano. Y para entender cómo este proceso se ha degradado, debemos mirar un poquito más atrás, ver de manera holística estas cosas. Nosotros decíamos en este espacio, por allá por el 2017, cuando estaba empezando El Sol de los Sábados, que el último gran salto institucional que el Partido de la Liberación Dominicana había protagonizado fue esa reforma constitucional integral del año 2010. Eso decía Ernesto Jiménez en este espacio. El último gran aporte de fortalecimiento institucional que había hecho el PLD en este país, decía yo en el 2017, fue la Constitución del 2010. Pero hasta en esa Constitución, escuchen lo que se prohijó. Le otorgamos 6 años a los representantes congresuales y municipales. Y nosotros en programas anteriores, en ese tiempo no estábamos en Sol, por allá por el 2013, le hacíamos la reflexión a este país para que pensáramos, ¿por qué les regalamos 2 años adicionales a esos señores? ¿Por qué? Y quizá ustedes no puedan ver la relación de lo que produjo entregarles esos 6 años sentados en la silla, desconectados del pueblo, pero la van a entender ahora cuando les diga lo siguiente. Dentro de ese proceso de deterioro institucional, dentro de ese proceso de déficit institucional que viene corriendo rampante desde el 2011 hasta la fecha, en el 2015 se modifica la Constitución de la República con el único propósito de permitir que un hombre satisfaciera sus ambiciones. Nosotros decíamos en un comentario hace un par de semanas que ahí mismo terminó el PLD, sobre todo Danilo Medina, de echar a Juan Bosch al zafacón. Ahí mismo, con ese oprobio de esa reforma del 2015. Pero para hacerla posible, según el ministro de Energía y Minas, Antonio Isa Conde, y eso él lo escribió en un libro,
Fue necesario convertir el Congreso Nacional en un mercado persa, en donde vulgarmente se compró y se vendió votos para modificar la Constitución. Si eso no es degradación institucional, dígame usted qué lo es. Pero fueron esos mismos congresistas que ya les habíamos regalado 6 años y que luego, dentro de toda esa podredumbre que generó la reforma constitucional del 2015, un crimen contra las instituciones del pueblo dominicano, hubo de aprobarse el famoso reelección por reelección. Y a esos que les habían dado 6 años sin consulta popular, con esos 2 años extras, se le brindaron 4 años sin consulta de las bases de su propio partido. 10 años seguidos, cercenando derechos democráticos a diestra y siniestra. Señores, la democracia no empezó a fallar hoy. La degradación institucional no empezó hoy. Lo venimos advirtiendo. Venimos advirtiendo el peligro que corre la democracia dominicana con esta manera autoritaria de gerenciar el poder desde el Palacio Nacional. Pero la degradación continuó, porque aquel que modificó en el 15 para quedarse en el poder quiso modificar en el 2019. Y hubo el pueblo, o una parte de este, hubo de expresarse frente al Congreso Nacional. ¿Y cuál fue la respuesta del poder? Militarizar el Congreso de la República. En una vulgar y grave injerencia del Ejecutivo nueva vez ante un poder que debería ser libérrimo del Estado. ¿Y cuál ustedes creen fue la respuesta de la ciudadanía? Indignación. Indignación sincera. Indignación necesaria. Indignación que hasta cierto punto paró ese intento contra las instituciones y ese atentado contra la Constitución. Hubo de llamar, señores, el secretario de Estado de los Estados Unidos de América, Mike Pompeo, a un presidente de una república supuestamente soberana para influir en la decisión de que se detuviese ese atentado contra la democracia. Y eso no es un quiebre institucional. Pero ¿de dónde vienen las acciones que nos han llevado a este desastre? Vamos a mirar hacia allá. Eso no empezó hoy, no. Hoy tenemos el resultado de ese proceso. Hoy tenemos por primera vez en la historia republicana un aborto en pleno de un proceso electoral. ¿Y en el gobierno de quién pasó eso? Pregúntense. En el mismo gobierno de aquel que modificó en el 15, de aquel que militarizó el Congreso, de aquel que tiene la justicia más desacreditada que nunca, en el mismo gobierno del que quiere controlarlo todo desde el Palacio Nacional. En el mismo gobierno de aquel que tiene a un muñequito puesto delante para interpósito persona seguir controlando los destinos del Estado dominicano. En el gobierno de Danilo Medina. Eso debe quedar así. Y así lo va a registrar la historia. El aborto electoral sucedió en el gobierno de Danilo Medina. No pasó nunca en ningún otro gobierno republicano. Y eso lo debemos entender. Les digo por qué. Porque al final el precio último lo paga el pueblo dominicano. Al final el gran perdedor es el pueblo dominicano. Miles de millones de pesos del pueblo dominicano echados a la gatera. Responsables no lo sabemos, porque ni siquiera las instituciones del Estado tienen ya credibilidad suficiente para entregarle al país quiénes son los que abortaron y atentaron contra ese proceso democrático. Esto culmina, y no culmina, prosigue hasta el momento con la vergüenza de que tuvimos que acudir a organismos internacionales porque sencillamente nuestras instituciones se han mostrado incapaces de gerenciar los propios procesos inherentes al Estado dominicano. Los dominicanos nos hemos declarado ante la comunidad internacional como una nación incapaz por su falta de desarrollo, señores, institucional, de guiar su propia democracia. Y cuando se llega a ese punto, es que hay un quiebre, hay una crisis, no tan solo electoral, esto es una crisis política, que esperamos no se convierta en una crisis de orden material, porque ahí sí ya veríamos la verdadera tragedia. Esperamos que esta crisis política no afecte lo económico, porque entonces ahí sí es verdad que ustedes verían las protestas. Si este país no está prendido en candela al día de hoy, es porque todavía mantenemos estabilidad económica.
Si no tuviéramos estabilidad económica, señores, miren, es inconcebible lo que estuviera pasando en este momento. Y por eso hay que entender la gravedad del asunto, porque aunque aparentemente estamos estables, esa estabilidad es endeble ante instituciones tan débiles. Es una brisita que necesitamos para que los naipes se caigan, para que se desestabilice todo, para que vayamos al caos y al abismo. Y por eso, más allá de la importancia de hacer estas denuncias y de esclarecer acontecimientos, analizándolo de manera integral para que el pueblo pueda entender lo que está sucediendo, también nosotros queremos hacer el siguiente llamado, porque no nos podemos resignar a caer en el abismo. Porque debemos diagnosticar la enfermedad, sí, pero para aportar soluciones, para aportar métodos para salir de la crisis. Y en eso yo voy a vincular 3 sectores para ir finalizando mi comentario que tienen un rol crucial en este momento. Primer sector, la juventud dominicana. Todas las grandes revoluciones burguesas, sobre todo, han sido lideradas por un grupito pequeño con la suficiente conciencia para liderar los procesos. Y ese grupito casi siempre ha sido liderado por jóvenes. Debemos seguir expresando nuestras inquietudes políticas. Debemos asumir ese papel de hacerle ver a la nación que nosotros estamos aquí y que estamos pendientes de las tropelías y los excesos de los que obtienen poder. Debemos seguir expresando nuestra indignación. Debemos seguir demostrando que somos como generación mejor que ellos. Qué lindo ejemplo en la Plaza de la Bandera de que luego de que terminó la manifestación, esos jóvenes recogieron los desperdicios sólidos que estaban en las aceras. Qué lindo ejemplo de civismo, qué lindo ejemplo de ciudadanía. El ejemplo horrible lo dio el poder cuando los bombardeó. Con una bomba lacrimógena, con 2, con 3, las que sean injustificadas y un abuso contra la libertad de expresión. Y en segundo lugar, los partidos políticos. Es verdad que los jóvenes estamos expresando nuestra indignación. Es verdad que tenemos derecho a ello. Es verdad que estamos exigiendo mayor sensatez y madurez de nuestros líderes, pero nuestros líderes tienen que estar a la altura de las circunstancias. Ya fallaron el 16 pasado, ya le fallaron a la patria, pero no pueden seguir fallando. Porque ¿y mañana? ¿Y si creamos las condiciones para que llegue el supuesto Salvador? ¿Y si seguimos deteriorando las instituciones a un grado tal en que llamemos a un Trujillo? A un grado tal en que llamemos a un Lilis. Eso hay que verlo. Ha sucedido en el pasado, está sucediendo en América Latina. Nosotros no somos la excepción. El liderazgo político debe estar a la altura de las circunstancias. Porque también es cierto, no se puede apostar a quemar la aldea, pero hay que salvarla. Porque el incendio no empezó hoy con esos jóvenes. El incendio viene de bien atrás y ustedes son responsables de ello. No podemos acusar a esa expresión legítima de los jóvenes como un llamado al caos. El caos los están produciendo ustedes. Los jóvenes les están exigiendo que brinden las respuestas que ustedes no han sabido proveer. Entonces, la comunidad política que se apegue a la ley, que vuelva a su legalidad y que dejen el force para retener el poder, aquellos que lo tienen hoy y los que no lo tienen, que sepan llevar sus justas aspiraciones dentro de los cánones que provee la propia democracia. Porque si desde la oposición se acusa al Estado de estar vulnerando la democracia, y en parte tienen razón, pero no puede ser tampoco la oposición quien provea las herramientas para un caos que quien más pudiera terminar beneficiándose son los que dirigen el Estado. Piensen eso bien, porque esto no es una improvisación. La historia demasiadas lecciones tiene ya en ese sentido. Y por último, sé que este tipo de comentarios no genera likes. Yo sé que la prudencia, la calma, el llamado al sosiego no enciende pasiones, pero así avanzan los pueblos. Por último, quiero referirme al empresariado. El empresariado nacional tiene que entender lo siguiente. En una economía de mercado, que es lo que se supone nosotros pretendemos tener, no hemos llegado ahí, vamos en camino. El principal sujeto por beneficio y por accionar de esta economía es la burguesía. La burguesía dirige las empresas.
y son los que más tienen que perder cuando se resquebraja la democracia y cuando se resquebraja la economía de mercado, porque lo material determina lo social, marxismo. Esta crisis electoral pudiera devenir en una crisis política y social que a quien más laceraría sería a aquellos que tienen la capacidad productiva nacional, los empresarios. Sí, perderíamos todos, pero ustedes, amigos del empresariado, son los que más tienen que perder. Asuman su rol y asúmanlo con equilibrio. Algunos sectores empresariales se han mostrado demasiado sesgados en este proceso y yo entiendo que han tenido grandes beneficios algunos amigos empresarios allegados al poder, pero esto ya no es un tema de partido, eso es un tema de la nación. Miren hacia Venezuela. Miren el contubernio, la conchupancia del empresariado con esa clase política rancia que terminaron llevando a ese país al despeñadero. ¿Y dónde están ellos? En Miami, en Colombia y en República Dominicana. Miremos ahí. Sí, a ustedes les ha ido muy bien por algunos negocios con el gobierno, pero bajemos ya de la nube. Miren el proceso, miren el fin de ciclo y vuelvan al equilibrio, vuelvan al centro, porque hemos quedado lamentablemente sin referente en esta sociedad. Nos hemos quedado sin entes de moderación y esa es otra tragedia de la degradación institucional. Nos hemos quedado sin árbitros, nadie cree en nadie. La credibilidad de las instituciones está por el suelo. Por eso tuvimos que nosotros ahora acudir a esa vergüenza de pedirle a la OEA que venga a regentear un proceso nacional. Eso es una vergüenza contra la dignidad nacional. El Estado ha renunciado a esa soberanía porque no hay equilibrio, porque no hay ente de moderación. Y yo espero que entiendan estas palabras todos esos sectores, y englobo para terminar con esto. Ojalá entiendan estas palabras, porque la democracia está bajo ataque. Sí, Jennifer, la democracia está bajo ataque. Estamos viviendo una tragedia y, repito, días muy tristes en nuestro país. Y si muere la democracia, queridos amigos, sencillamente muere la libertad. Y demasiada sangre se ha derramado ya en pos de la libertad del pueblo dominicano. Entendámoslo hoy, queridos amigos, porque mañana pudiera ser demasiado tarde.